Así es que vamos a ir a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1. Ya hemos iniciado y es nuestra intención, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, poder repasar Apocalipsis nuevamente por segunda vez, versículo por versículo. Esa sería ya la presentación número 7. Hicimos 5 presentaciones solamente de lo que es un análisis general. Y iniciamos en un anterior, ¿verdad?, con el versículo 1 al 3, que vimos las bienaventuranzas, y ahora vamos a ver del 4 al 7. Así es que si usted que está viendo a través de la página de Facebook o YouTube y vive en el área del Metroplex Dallas Fort Worth, le invitamos, si nunca ha escuchado una serie de Apocalipsis versículo por versículo, o también si no ha escuchado la serie de los atributos de Dios, le invitamos para que esté con nosotros y pueda ser partícipe de esta bendición. Y si usted vive lejos, pues síganos a través de la página de Facebook y también a través de nuestro canal. Suscríbase. Estamos tratando de poner todos los mensajes ahí también del Ministerio Emanuel Internacional de Dallas, Texas. Así es que Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 7, dice así de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Sé propicio, ten misericordia de nosotros. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar y a hacer esa propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, porque estaba en tu soberanía, en tus planes desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre Celestial, y perdónanos que a veces no apreciamos ese semejante regalo, semejante amor para con cada uno de nosotros, no mereciéndolo, sino por el contrario, mereciendo todo el castigo. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes control de nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos, Dios mío, oír, escuchar y atesorar tu palabra y ponerla por obra, guardarla, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a hacerlo con toda reverencia, tanto como los que estamos escuchando o como yo que la estoy exponiendo. Ayúdame, Dios mío, a hacerlo con temor y temblor y con toda reverencia que sea necesaria. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La intención de nosotros es hacer esto lo más despacio posible, esta serie. No tenemos prisa, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, si el Señor lo permite, ¿verdad? Si el Señor lo permite, porque Él es el soberano, y así que nosotros podamos tener un concepto o algo más claro, más amplio acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Como lo hemos mencionado anteriormente, es un libro que ha sido, y no es que el libro sea polémico, sino que la gente le ha dado varias interpretaciones. Ahora, si nosotros vemos en el principio del libro, quiero que notemos esto y que identifiquemos esto. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, su iglesia, las cosas que deben de suceder pronto.
O sea, este libro de Apocalipsis no es para la gente que no es cristiana. O sea, es para la iglesia, es el consuelo para la iglesia que está pasando momentos difíciles, situaciones difíciles. Hay una esperanza, hay un consuelo en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, como está escrito a manera de parábola, a manera de símbolos, ahí es donde la gente se pierde, ¿verdad? Pero esa es cosa de Dios, o sea, Él hace como Él quiere y donde quiere y cuando quiere. Por ejemplo, me gustaría comentarles un poquito, o más bien ir a la parábola del trigo y la cizaña, pero solo lo voy a tratar de comentar. El Señor les habló una parábola, pero mejor lo vamos a ir a ese texto mejor, Mateo 13, para que notemos una cosa referente a lo que acabo de comentar. Que el Señor, Mateo 13, que el Señor les habla a los discípulos, cuando había toda clase de gente ahí, Él les habla a sus discípulos en parábolas. Entonces, pero más adelante, cuando ya no está la multitud, ellos le dicen, explícanos la parábola, explícanos la parábola. O sea, es increíble, aquí vemos otra cosa también, es increíble que a veces tenemos un concepto de un Dios diferente, ¿verdad? Pero aquí claramente ve que el Señor no quería que ciertas personas escucharan el mensaje que Él les quería dar. Así que vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, capítulo 13, Mateo 13, versículo 24. Entonces, pero quiero que veamos el versículo 3, el versículo 1, para agarrar el contexto, no lo vamos a leer todo. Veamos el versículo 1 del capítulo 13 para agarrar el contexto y después nos vamos al 24. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y empieza. O sea, ahí la gente estaban escuchando las parábolas, o sea, pero no entendían, algunos, o sea, no entendían porque ya estaba en el libro de Isaías también que les iba a hablar en parábolas. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Porque habían ciertas cosas que él no quería que se dieran cuenta la gente, ¿verdad? En una ocasión dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. ¿Por qué eso sí no lo sabemos? Dios es soberano. Ahora vamos al versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En esta palabra quiere decir hasta la cosecha, ¿verdad? Y al tiempo de la siega, de la cosecha, yo diré a los segadores, a los cosechadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, y luego sigue diciendo otra parábola, le refirió diciendo, pero no la vamos a leer, y les habló por parábolas, y ahí y la gente escuchó eso, y la gente, o sea, los que no eran cristianos, se quedaron ahí perdidos, o sea, no entendieron. Pero luego vamos a ver, incluso hasta los discípulos, ¿verdad? Hasta los discípulos, o sea, ellos dicen, Señor, pero como los discípulos andaban con él, le dicen, Señor, explícanos, ¿verdad? La parábola. Vamos a ver la explicación de la parábola en el versículo 36.
Jesús explica la parábola. Entonces vamos a ver. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí ya no estaba la gente, aquí ya no estaban los que él no quería que escucharan los misterios del reino de los cielos. Entonces, cuando está toda la multitud, él les habla por parábola y la gente se queda, los opositores, ¿verdad? Los que se oponen a todo. Usted sabe que hay siempre habido esa gente que se opone a todo, nunca está conforme, son de los que siempre están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. O sea, siempre, nunca se queda bien con esa gente. Y el Señor Jesucristo les dijo en una ocasión, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y decían que demonios tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: este es un borracho y comilón. O sea, con la gente nunca se queda bien. Hicimos lamentación endecha y no lloraste, le pusimos tambores y no bailaron tampoco. O sea, con la gente nunca se queda bien, con cierta gente, ¿verdad? No podemos generalizar. Entonces el Señor no quería que esta gente que estaban ahí, los opositores, los enemigos del Evangelio, entendieran. Pero ahora que se va la multitud, ahora viene Él y les explica. Entonces, y lo hace de una manera sencilla. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la barca y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y cuando habla aquí de siglo, obviamente no está hablando como lo conocemos regularmente, un siglo de 100 años, sino que es un tiempo largo, predeterminado, ¿verdad? Cubre todo este tiempo. 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante en el 47 da otra parábola. Entonces, al mundo o a cierta gente les habla en parábolas, en símbolos, pero al pueblo sí le habla directo o el pueblo de Dios lo va a entender. Entonces, el libro de Apocalipsis ha sido bastante, ¿cómo se dice? Polémico, o la gente le ha dado tantas interpretaciones por ese sentido, por esa razón, porque está escrito en símbolos. La mayoría, su género es apocalíptico. Entonces, sin embargo, es para la iglesia, a sus siervos. Por ejemplo, en el capítulo 11 dice que ha llegado el tiempo de dar la recompensa a sus siervos, ¿verdad? Que es la iglesia. No siempre en la Biblia se refiere a iglesia, cuando se refiere a la iglesia en manera de iglesia, sino que hay muchas maneras y eso lo sabemos, ¿verdad? Que iglesia, ovejas, la esposa del Cordero, y así sucesivamente, los santos también, y eso es un lenguaje que utiliza el apóstol Pablo también para referirse a la iglesia, los santos del Señor. Bueno, les voy a compartir de una manera breve los cuatro métodos o cuatro corrientes de interpretación que se tienen acerca del Apocalipsis. Por ejemplo, el primero es el preterista, el método preterista, pretérito pasado, que quiere decir que esto ya sucedió todo. Eso es lo que ellos enseñan, esa corriente, que ya pasó todo, quizás en el primer siglo, segundo siglo, ya sucedió, ya se completó eso, según esta corriente de interpretación. Pretérito pasado. Entonces, pero si eso es así, entonces ya no podemos aplicar absolutamente nada de lo que está en estos momentos para la iglesia militante. Entonces sería la primera corriente. La segunda, historicista,
historia continua. Una de las cosas que resalta esto es que en el siglo XII ya dijeron que la bestia que sale del capítulo 13 con los 7 cuernos y todo eso ya se cumplió en el Imperio Romano, y también los papas, también los anticristos. O sea, a esos eventos, estas personas que creen esto ya le dieron su cumplimiento a los eventos. Pero la realidad es que todavía no hay eventos que no han pasado todavía, ¿verdad? Como el anticristo. No obstante, el espíritu del anticristo sí ha estado todo este tiempo, y lo dice Juan. No el anticristo, pero el espíritu del anticristo sí. Los papas, de cierto modo, los reformadores decían que eran el anticristo y tenían algo de verdad en eso, porque se oponen a todo lo que es la verdad. Ahora, si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de ellos, probablemente hubiéramos pensado lo mismo, porque es que ellos tenían control de todos los reyes, hasta encima de los reyes. O sea, ellos en ocasiones hasta decidían con quiénes se iban a casar los reyes, o ellos tenían un poder enorme sobre la mayoría del mundo. Y luego la postura número 3 es la futurista que enseña que del primer capítulo al capítulo 3 eso era para la iglesia primitiva, para la iglesia de ese tiempo, del Asia Menor. Y del capítulo 4 en adelante, eso corresponde a los últimos 7 años antes del fin del mundo. Eso es la postura futurista, o más bien también es la postura dispensacionalista. Entonces, nuevamente, si eso es así, hay un espacio de más de 2000 años ahí que ya pasó los primeros 3 versículos según esta postura, los primeros 3 capítulos para la iglesia de ese tiempo, y los del 4 en adelante, capítulo 4 en adelante, pues no corresponde a nosotros tampoco, porque eso es para los últimos 7 años antes del fin del mundo, según esta postura. Totalmente equivocado, porque esa postura viene de sacerdotes jesuitas que han escrito comentarios de Apocalipsis para que quitarse la condena o el señalamiento que hacían los reformadores, que el Papa era el anticristo. Así que poniéndolo al fin del mundo, así ellos no se hacían responsables de eso, o de esa manera podían refutar ese señalamiento. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cuál sería la interpretación correcta, la corriente correcta? Bueno, eso se le llama idealismo o idealista, la postura idealista, o paralelismo progresivo. Paralelismo progresivo, ¿por qué paralelismo? ¿Por qué paralelo? Porque está en 7 diferentes secciones paralelas, que son como la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red, que son 2 escenarios diferentes, pero el mensaje es el mismo. Y ya nosotros hemos mencionado eso. ¿Por qué progresivo? Paralelismo progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque en la medida que va avanzando nos va aclarando más. Revelación es revelar, develar, quitar el velo, descubrir, mostrar. No es eso misterioso que se nos ha enseñado, como digo, en ocasiones, y muchos de nosotros tenemos esos prejuicios del libro de Apocalipsis, y preferimos no leerlo porque nos da miedo por lo que nos han dicho. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una de las bases que utiliza el sistema futurista o el sistema dispensacionalista la base que ellos utilizan es lo siguiente. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 1 las cosas que deben de suceder pronto. Más bien, aquí ha dado testimonio. Versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Entonces ellos dicen que ese es el inicio de la división esa, y en el capítulo 4 dice las cosas que sucederán después de estas. Dice capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, ellos dicen, bueno, ahí es donde corresponde a los últimos 7 años y medio. Y cuando se le dice a Juan que se abrió una puerta y se le dijo: subid acá, ellos dicen que Juan representa la iglesia y que ahí es donde Juan es arrebatado 7 años antes de el fin del mundo. Eso es lo que ellos creen y eso es lo que enseñan. Y cualquiera que tenga una Biblia de anotaciones de Scofield se va a dar cuenta que eso es lo que enseña en las anotaciones. Pero eso es totalmente equivocado. Otro argumento que utilizan es que a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la palabra iglesia en adelante hasta el capítulo 19. Todos estos juicios corresponden a ese periodo de 7 años. Pero como hemos mencionado, no solamente se refiere a la iglesia por palabra iglesia, sino que también santos, siervos y así sucesivamente. Los escogidos, los sellados, es la iglesia. Entonces, la conclusión es eso. El idealismo, paralelismo progresivo, es que está en 7 diferentes secciones y ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, ahorita estamos en la primera sección. En la primera sección, Jesucristo en medio del candelero o de los 7 candeleros, que es la iglesia. Entonces dice versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es como, imagínense, es como, y ahí va los nombres, como en el sobre se manda una carta y en el sobre va el destinatario. Entonces, Juan no necesitaba decir que él era apóstol porque ya sabían. Para ese tiempo él era miembro de esas iglesias, o más bien uno de los pastores, ¿verdad?, de esas iglesias, porque estamos hablando del siglo del año 96 más o menos, 95-96. Ya Jerusalén ya había sido, Jerusalén y el templo ya habían sido destruidos en el año 70. No quedaba nada en ese entonces, estaba asolado todo eso en Jerusalén. Así que no había templo, no había iglesia. El centro en este caso era el Asia Menor, ahí donde estaban las iglesias. Ahora, no es que habían únicamente 7 iglesias, sino que había muchas iglesias, pero Dios toma 7 iglesias como a manera de, para representar todas las iglesias de ese tiempo y toda la iglesia de toda esta era, de todo este tiempo que vivimos. Entonces, y luego en esa misma carta van 7 mensajes para 7 iglesias diferentes. O sea que todos podían leer las cartas de las otras iglesias y de las otras iglesias y darse cuenta que Dios está pendiente de lo que está pasando en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia. Y cuando hablamos así, pues obviamente nos referimos por la parte geográfica, porque ya sabemos que es una sola iglesia. De hecho, la iglesia es universal y en ese sentido es católica, porque la palabra católica quiere decir universal. No me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Quiere decir universal. Entonces, una sola iglesia. Jesucristo murió por una sola iglesia, que es lo que quiere decir universal. Entonces, aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Esto es muy importante. Pablo y Timoteo, siempre que escribían, siempre gracia y paz a vosotros. ¿Por qué la gracia? Porque necesitamos la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios, o sea, estamos perdidos. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. No hay precio que nosotros podamos pagar por la salvación, por nuestra alma, o para poder comprar un favor de parte de Dios. No hay nada en el mundo que nosotros podamos ofrecer para merecer o algún mérito que nosotros podamos hacer para poder merecer el favor de Dios. Dice en Romanos que el apóstol Pablo cita en Romanos, hablando de los salmos: bienaventurado a aquel a quien Dios no inculpa de pecados. O sea, bienaventurado, ¿por qué? Porque es por gracia, ¿verdad? Lo perdona por gracia. O sea, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el perdón de los pecados es por gracia únicamente. Hay gente que me ha dicho a mí que Dios ha ido cambiando, que en el Antiguo Testamento Dios trataba la parte de la salvación de un modo y ahora en este tiempo Dios trata el sentido o la parte de la salvación de otra manera. Es falso. La Biblia dice en los atributos de Dios que Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo.
Él es el mismo. O sea, los sacrificios que se hacían a través de los machos cabríos que se ofrecían, era de una manera, por decirlo, una sombra o simbólica que se hacía pero la verdadera salvación viene por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aunque no se había efectuado todavía en ese tiempo, pero la Biblia dice que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es por gracia. La salvación en el Antiguo Testamento, como en este tiempo, es únicamente por gracia. No hay otra manera. No hay otra manera. No es por mérito, no es por el cumplimiento de la ley, es por pura gracia. Entonces eso no es negociable y eso es así. Entonces gracia y paz. Ahora paz. Lo opuesto de no tener la paz es estar en guerra o estar en aflicción, estar en problemas, estar en dificultades serias. Y por medio de Jesucristo dice la Biblia que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Porque si no tenemos paz, o sea, Él siendo enemigos nos atrajo, nos perdonó y en vez de castigo, ¿verdad? Que lo merecíamos, nos da paz. Entonces, gracia y paz. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. A vosotros que estáis, a vosotros del que es y el que ha de venir, del que es, del que era y del que ha de venir. O sea, aquí está hablando del Dios, del gran yo soy. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Entonces, esta parte es muy importante, del que es, del que era y el que ha de venir. O sea, Él existe desde la eternidad. Siempre me encanta mencionar una descripción, una pregunta que le hacen a un evangelista americano muy bueno en cuestión de debatir con los ateos, y le preguntan que cuál es el origen de Dios o de dónde viene Dios. Y él le dice, yo entiendo tu pregunta, pero tu pregunta está equivocada. Muy diplomático, muy amable, porque cuando piensas que de dónde viene Dios, ¿verdad? O cuándo vino, estás pensando en un Dios limitado, ¿verdad? Un Dios que está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia, pero al Dios que yo sirvo le dice, no está sujeto al tiempo, al espacio y la materia. Entonces, cuando existe el tiempo, cuando existe el espacio y cuando existe la materia, Él ya existía desde antes. Porque si Él existe dentro del tiempo y el espacio y la materia, entonces no es Dios. Entonces cuando Él dijo, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él estaba fuera del espacio, del tiempo y de la materia, porque Él es eterno. Porque Él es el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Él no cambia. Entonces, impresionante esa exposición o esa respuesta. Él no está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia, sino que Él existe antes, está fuera del tiempo, fuera del espacio y no está sujeto a lo material. Entonces, increíble, maravilloso eso. Bueno, aquí lo que vemos es el saludo. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. Aquí es el saludo. O sea, Él está diciendo a los siervos o a la iglesia, a las que están en las 7 iglesias, a los hermanos que están en las 7 iglesias, que reciban gracia y paz de la Trinidad, que es una palabra también que no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Pero no quiere decir que el hecho que no se encuentre en la Biblia no exista. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un debate del pastor Will Graham, muy bueno, se lo recomiendo también, o a ver si lo compartimos en la página ahí también, de lo que es sola escritura con una persona que es católica. Entonces la persona que es católica estaba tratando de decir que sola escritura no era un concepto correcto, porque apenas se había descubierto en el siglo XVI o se había postulado en el siglo XVI, sí, porque la palabra es latín, que quiere decir sola escritura. Entonces, pero el pastor le dice que el hecho de que la gravedad se descubrió en el siglo XVII por Isaac Newton, no quiere decir que no existía desde antes, siempre ha existido, pero nadie había descubierto el concepto. Entonces, sola escritura está en la Biblia, no la palabra sola escritura, pero
lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, y le empieza a mencionar acerca del primer siglo, segundo siglo y los padres de la iglesia que destacaron esa parte muy importante de sola escritura, que es lo único que es nuestra regla de fe y conducta que está sobre todo. Cualquier otro documento fuera de la Biblia que ponga en controversia alguna cosa, algún principio o lo que sea, tenemos que optar por lo que dice la Biblia y destacar o descartar lo que diga cualquier otro documento, no importa quién lo haya escrito. No importa que la haya escrito, sola escritura. Entonces, aquí es la Trinidad, o sea, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, versículo 5, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó de los muertos. En este sentido, ya vemos que Dios resucitó, ¿verdad?, al hijo de una viuda, también resucitó a Lázaro, pero ellos volvieron a morir, ¿verdad? Resucitaron, vivieron unos cuantos años más, no sabemos, ¿verdad? También Eliseo también resucitó a un niño, y así sucesivamente, pero Jesucristo resucitó para no morir jamás, ¿verdad? Entonces, Él tiene las llaves del Hades, dice, ¿verdad?, de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves, quiere decir que Él tiene la autoridad sobre el Hades. El Hades en este sentido es el estado de los muertos. No necesariamente es un lugar físico, sino más bien el estado de los muertos. Por ejemplo, una persona puede estar en estado casado o estado soltero, ¿verdad? Es civil, su estado civil puede ser casado, soltero, viudo, divorciado, etc. Entonces, el Hades, y Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Bien, entonces el saludo de la Trinidad. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Esta es otra cosa que contradicen los del sistema dispensacionalista, porque dicen que Jesucristo, cuando Él murió, y eso lo encuentran en las anotaciones de la Biblia de Scofield, que Él murió, más bien que Jesucristo no pudo implementar su reino en la tierra cuando vino porque los judíos no lo dejaron, no creyeron en Él. Dice que Juan el Bautista fue degollado, o sea, lo mataron, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista, el predecesor de Cristo, el que vino primero, ¿verdad? El que venía abriendo el camino, lo mataron, y a Jesucristo también lo mataron, murió, y Jesucristo se fue al cielo. Por lo tanto, según esta enseñanza, y yo no estoy inventando nada, creo que lo pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, en la Biblia de Scofield, en las anotaciones, pueden verlo en los comentarios, ahí dice que Juan el Bautista fue muerto, o sea, el reino que Jesucristo proclamaba fue rechazado, no lo pudo implantar en la tierra. Entonces después en el capítulo 11 versículo 28 ya no ofrece el reino, dice esta anotación, sino que ofrece descanso. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Ya dice que en ese momento Jesús ya no ofrece el reino. En otras palabras, lo que esta gente está diciendo es que fracasó ese plan de Dios, ese plan de Jesucristo de implantar el reino, porque fue rechazado, no lo pudo poner, y por esa razón se postergó y se va a hacer en el milenio después del fin del mundo. Es lo que esta postura enseña, como que fue derrotado. Totalmente falso, no más lejos de la realidad, porque el Señor Jesucristo es Rey de reyes, y Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, Mateo 28, ¿verdad? Toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es Dios desde el principio, desde la eternidad, o sea, desde antes de que existiera el tiempo. Entonces, Él vino y murió y resucitó. El reino vino en dos partes, o sea, en dos etapas, por decirlo así. Eso es lo que sucede, que vino en dos etapas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya vino, pero todavía no se ha consumado exactamente lo que ha de ser. Ahorita estamos en el proceso de el crecimiento del trigo y la cizaña. El reino vino cuando se siembra el trigo
y junto con el trigo viene el malo y siembra la cizaña y van creciendo juntos. En esa etapa estamos en estos momentos. Entonces el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que fue y sembró trigo en su campo, ¿verdad? Y el campo es el mundo, y vino el malo y sembró cizaña, y esos son los hijos del malo, ¿verdad? Los hijos de Satanás, los que no son salvos. Pero hay dos grupos de personas, el trigo y la cizaña, representados, ¿verdad?, por el trigo y la cizaña. Los salvos y los no salvos, y punto. La cosecha es el fin del siglo, el fin del mundo, y ahí no dice que 7 años antes, no dice. Así que una de las maneras prácticas de entender la escatología, que escatología es acontecimientos finales, es aprenderse esa parábola del trigo y la cizaña, y también la parábola de la red, que es lo mismo. Ahí está sintetizado lo que es todo. No hay que buscarle 5 patas al gato. O sea, ahí está la resurrección y el juicio final, ahí está todo, la segunda venida de Cristo, ahí está todo. O sea, este siglo y el siglo venidero. Termina este siglo y empieza la vida eterna. Porque eso es lo que vamos a ver también en el capítulo 20, que no existe literal el milenio, o más bien el milenio literal que enseña esta, ¿cómo se dice? Sí, esta corriente tampoco existe, no es literal, es simbólico. Es simbólico. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, sigo porque el tiempo avanza. Ahora, aquí, en el versículo, termina el versículo, o sea, la primera parte que queremos ver aquí es el saludo, ¿verdad? El capítulo 4. La primera parte es el saludo, ya en eso es lo que estábamos. Y la segunda parte que queremos ver es la alabanza, que también es doxología o alabanza. Entonces, el primogénito de los muertos, versículo 5, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Aquí está haciendo una alabanza, aquí comienza una alabanza, un reconocimiento de la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo para con cada uno de nosotros. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Es importante que siempre nosotros estemos conscientes de esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no sé por qué Reina Valera traduce reyes y sacerdotes, pero ahí la palabra correcta es reino de sacerdotes. En el capítulo 5 también menciona reyes y sacerdotes, pero vamos a corroborar esto. En la Biblia de las Américas dice un reino de sacerdotes. Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas y lo vamos a comprobar. Si me puede ayudar Franklin con Éxodo 19:6, me parece, Éxodo 19:6. Mientras yo le voy a leer aquí, de la versión Biblia de las Américas. Dice, al que nos ama y nos libertó, ¿verdad? En la otra dice nos lavó, que está bien, nos lavó, nos libertó del pecado, de nuestros pecados, con su sangre, y nos hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo, ¿verdad? 19:6, o sea, me seréis un reino de sacerdotes. Eso es lo que pues tiene más sentido, porque en reyes y sacerdotes, pues Él es rey de reyes, ¿verdad? Los sacerdotes, el ministerio de ellos es servir, ¿verdad? De honrar, de elevar el incienso. En este caso, dice en Apocalipsis que son las oraciones de los santos. Capítulo 8 dice que ellos derramaban las copas llenas de incienso en el altar, que son las oraciones de los justos. También en el capítulo 5 lo menciona. Entonces ahí lo correcto sería reinos de sacerdotes. Ahora, también Primera de Pedro
capítulo 3 menciona que vosotros seréis real sacerdocio, nación santa. Vamos a ver si lo mencionamos. ¿Por qué? Porque quiero que veamos esto. Porque en esta ocasión le dice a Israel, ¿verdad? A Israel, y cuando lo leemos, obviamente en Éxodo, pues pensamos en Israel como nación, pero después esa misma palabra, esa misma promesa, se le dice a la iglesia. A la iglesia, a Primera de Pedro, capítulo 3, quiero ver, no, más bien, no es capítulo 3, va a ser, no estoy en Primera de Pedro, ya me perdí aquí. Déjame localizarlo aquí. Entonces, vamos a ver, ahora lo dice a la iglesia, que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que enseña. Ok. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo... se me perdió la cita. Creo que era 3:9. No es 3:9. Bueno, dice la cita, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, el versículo comienza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de los muertos. No sé si algunos ya lo hallaron ahí, pero bueno. Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Sí, había confundido el capítulo. Okay. Sí, 2:9 en adelante, y el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ok. Sí, 2:9, Primera de Pedro 2:9. Entonces, antes le dice a Israel, ahora esa promesa, pero cuando le dice a Israel tenemos que tener en claro que le está diciendo al Israel creyente, porque había muchos que no eran creyentes, por eso quedaron postrados en el desierto. Ahora ese Israel, me cayeron los lentes, ese Israel es la iglesia, el pueblo creyente, y dice: si vosotros sois hijos si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿verdad? Gálatas 3:9 a 3:29. Bueno, entonces vamos a ir, esta es lo que se llama la alabanza, donde estamos ahorita, y vamos a ir al último punto, que el tiempo se nos fue bien rápido. Vamos a ir al último punto, que es la profecía. El saludo, la alabanza, o la doxología, como se conoce, o alabanza, reconocer siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Y la última parte, que es muy interesante, el versículo 7, que es la profecía de su advenimiento, de su venida. Entonces dice aquí: he aquí que viene con las nubes, y esta frase la vamos a ver muchas veces, tanto en el libro de Apocalipsis como en otras escrituras también, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, aún los que le traspasaron lo verán. ¿Cómo es que lo verán? Porque van a resucitar y ellos lo verán, ¿verdad? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, harán lamentación por él. En Zacarías dice que como se llora por un hijo primogénito, y mirarán al que traspasaron, y llorarán como cuando se llora por un primogénito. Entonces, es terrible, va a ser terrible. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre mi casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Fíjese, eso, aún el espíritu de oración viene de parte de Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Zacarías estaba que iba a ser vendido por 30 piezas de plata.
ahí estaba escrito también que no se iba a quebrar sus huesos. Pero quiero, veamos Zacarías 13, adelantito de ahí, donde menciona que dice que le dirán, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y ellos le dirán, con esta fui herido en casa de mis amigos. Qué terrible escenario. Sí, ahí está. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Verdad? Qué tremendo, qué triste. Y ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que ha de venir, todo ojo le verá. Esto también confirma que la venida de Cristo no va a ser un secreto. Claro que ellos dicen que hay una primera aparición para arrebatar la iglesia 7 años antes y después la segunda venida, pero tal cosa no existe. Es una sola venida. Hebreos 9, al final del último versículo, dice que en su segunda venida, habla de una segunda venida, ¿verdad? Y en esa segunda venida es el arrebatamiento y es el juicio final, y entonces a partir de ahí comienza la vida eterna. Entonces, todo ojo le verá. Tenía muchos pasajes para ver aquí, pero el tiempo se nos fue, de la segunda venida, pero nos vamos a limitar. En cada una de las cartas, cuando terminan las 7, dice, y he aquí que vengo pronto, y he aquí que vengo pronto, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Siempre está haciendo énfasis en su segunda venida, en su venida, en su venida, en su venida. Entonces, vamos a ver una última cita para terminar, debido a que el tiempo se nos fue, en el capítulo 6 de Apocalipsis, o sea, en el capítulo 11 dice que se airaron las naciones, o sea, va a haber una mezcla de lamentación con indignación contra ira, o sea, y en el capítulo 16 dice que se enojaron, o sea, ni siquiera en el momento difícil ellos se arrepintieron. Capítulo 6, versículo 12 en adelante. 12 en adelante, vamos a verlo más bien del versículo, veámoslo del 12 en adelante para terminar. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo gran terremoto en el sol, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como las higueras deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, aquí hubo un gran terremoto, que ya lo dijo, al punto que las islas se removieron de su lugar. Esto vuelve a aparecer en el capítulo 16 y en muchos otros, pero veamos, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y termina con una pregunta en suspenso, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí es que harán lamentación por él, se lamentarán de no haber sido, vivido una vida sin arrepentimiento, ¿verdad? Y será demasiado tarde. Se lamentarán y al mismo tiempo tendrán arranques de ira, de odio contra el Cordero que está sentado en el trono. Porque cuando vino lo escupieron, se burlaron de él, pero en ese momento será demasiado tarde. Y esto es una realidad, como cuando la profecía se dio por primera vez que iban a ser de una virgen, exactamente se cumplió detalle por detalle, así esto se va a cumplir. Así que
pongámonos de pie. Lo que tenemos que tener nosotros en mente siempre es ese momento. Ahora, a cada persona que muere, inmediatamente que muere, ese momento ya llegó, ese fin del mundo ya llegó para esa persona, y ese momento de estar frente al Señor Jesucristo un día de pie ya llegó también, ¿verdad? Ya llegó, porque partiendo de este mundo ya no cuenta el tiempo, también es eternamente. Entonces tenemos que vivir una vida de arrepentimiento constantemente, porque viene un día en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos has permitido de estar aquí delante de tu presencia. Dios mío, ayúdanos a ser diligentes y a caminar aprovechando bien el tiempo, para que podamos esperar con ansias ese día, esa llegada, donde seremos redimidos de esta tierra, de toda dolencia, de toda limitación, para estar siempre delante de ti, alabando y glorificando tu nombre. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por haber lavado nuestros pecados, y te pedimos, Dios mío, por aquellos que todavía no se han arrepentido, que tengas misericordia, que seas propicio de ellos, cambies ese corazón de piedra.